sociales, a los que nos oyen en casita, que Dios los bendiga. Vamos también a hacer una pequeña prueba de audio para ver si se oye en las redes sociales, y no para cortarle y volverle a empezar. El día de hoy, sí, quisiera comenzar a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué estuvimos viendo el domingo? Ajá, saber, comprender y entender, ¿verdad? Saber, comprender y entender cosas muy importantes. ¿Sí se escucha? Perfecto, gracias a Dios. Sí, entonces, y estábamos también hablando en el amor del Señor que nos hace falta un poquito más de revelación acerca del reino, amén. Entonces, sí quisiera que comenzáramos a hablar acerca del reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, amén. Pero sí necesitamos ampliar ese conocimiento de acerca del reino de Dios, amén. Entonces, yo creo que si buscamos, vamos a la Biblia y buscamos en los más versículos que podamos, sobre todo en los 4 evangelios y en el Nuevo Testamento, la palabra reino de Dios, yo creo que analizándolos todos, vamos a poder ampliar este conocimiento que Dios quiere que tengamos acerca de su reino, amén. Pero bueno, siempre es importante acudir a ya sea normalmente el Google, o coloca lo que opina el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Entonces, sacado de ahí, vemos que un reino, ¿qué quiere decir un reino y qué implica un reino? Un reino, en el sentido político, ¿verdad? Político, sabemos que un reino implica o se refiere políticamente a una monarquía donde un rey es el que gobierna, ¿verdad? Monarquía implica la existencia de una figura de autoridad suprema, en este caso es Dios, porque es el reino de Dios, ¿verdad? Rey o reina cuando es caso humano, cuyo cargo suele ser unipersonal, o sea, solamente es Dios y punto, ¿verdad? Vitalicio y por lo general hereditario. Territorios súbditos, designa las tierras y las personas que están sujetas a la autoridad monárquica, ¿verdad? Vamos a decir que si México fuera, en vez de una república, ¿verdad?, fuera un reino, perteneciera a una monarquía, pues entonces sería desde Guatemala, sus límites con Guatemala y Belice hasta los Estados Unidos, ahí comprendería el reino. Entonces un reino tiene un territorio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué más implica un reino? Un reino implica territorio. ¿Qué más tiene Tiene leyes, tiene normas, tiene reglas, tiene autoridades, también tiene costumbres o tradiciones o cultura. ¿No? Y es muy importante, ¿verdad? Sí, lo que dijeron, las tradiciones y las ¿qué? Costumbres y tradiciones pertenecen a la cultura. Por ejemplo, aquí en México tenemos la cultura que 16 de septiembre nos vestimos de mexicanos, ¿verdad? Si bien yo no me he visto de charro porque no tengo no me agrada tanto, pero bueno, siquiera me compro un moñito mexicano, ¿verdad? O me compro un pintacaritas mexicano y aunque sea me rayo la cara, ¿no? Algo hacemos, ¿verdad? Algo hacemos. Y hacemos una comida mexicana y convivimos y bueno, ¿verdad? Y vemos a la presidenta así, que toca la campana. Y otras costumbres culturales que nosotros tenemos. Entonces, de la misma manera, pues nosotros necesitamos aprender que la cultura del reino, saber que el reino, ¿quién es? ¿Qué es un reino? Y sobre todo, investigar, bueno, nuestro apóstol ha estado hablando que hay necesidad de extirpar al amorreo, ¿verdad? El amorreo al rebelde y a todos los gigantes que en nuestra vida nos estorban para que el reino de Dios crezca. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que nosotros también
es importante que nosotros, como dice la palabra de Dios, también lo dijo el apóstol en las prédicas, que nosotros heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, heredamos cosas banales, cosas que no sirven para que el reino de Dios se pueda establecer. El domingo estábamos hablando acerca de ver nuestro ser como un terreno, sacarle, quitarle las piedras, quitarle las hierbas, quitarle y dejar que, y se tiene que, en este caso, que quería recordar o remembrar lo que decía el apóstol acerca de extirpar a los gigantes y extirpar las cosas negativas, como un árbol, dijo, con todo y raíz, ¿verdad? Como eliminar al amorreo. ¿Para qué? Para poder limpiar esa tierra, que sea libre, que sea ganada. ¿Qué tierra? Nosotros, o sea, nosotros por dentro. Y así, que entonces sí se pueda establecer el reino de Dios en nosotros. O sea, Dios no puede edificar encima de cosas que están mal puestas o mal hechas. Se tienen que quitar y se tienen que sustituir, porque si no se quitan, cuando tú cortas un árbol, cortas una planta y no la cortas de raíz, vuelve a crecer. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender que nosotros, nuestro ser, somos como una tierra y necesitamos quitarle las piedras. Por ejemplo, ¿para qué se quitan las piedras? Para que la semilla que Dios pone en nosotros pueda germinar y pueda florecer y no se seque. ¿Por qué? Porque se seca cuando no tiene profundidad. ¿Y por qué no tiene profundidad? Porque tiene piedras. Entonces sí necesitamos entender eso, ¿no? El reino de Dios quiere ser establecido y quiere crecer dentro de nosotros. Necesitamos comprender un poquito más cada día e ir quitando todo para que el reino de Dios vaya avanzando dentro en nuestras vidas, dentro de nosotros. ¿Amén? Ok, entonces eso es lo que implica más o menos un reino. Bueno, ya no quisiera, también hay un contexto que es biológico, pero pues no tiene mucho que ver. También hay un contexto religioso, pero se lo voy a leer al final. Pero lo que es el contexto pues biológico, pues un reino animal. El reino animal que comprende todos los animales. El reino fungi, Samantha, ¿qué implica el reino fungi? Jesucristo, para eso paga uno esta escuela privada. El reino fungi, todos los hongos, ¿verdad? El reino vegetal, todos los seres vegetales, plantas, vivos. El reino animal, ¿verdad? Pues todos los animales. Entonces el reino biológico, todos los seres vivos, el reino biológico, ¿verdad? Animales y plantas. Y dentro de las plantas, el reino fungi es el reino de los hongos. Bueno, ese lo nombré ahí más, pero bueno, ya. Vamos entonces, por favor, lo que vamos a hacer es que una vez que entendemos lo que es un reino, entonces vamos a la palabra de Dios. Quiero que me ayude. Vamos a Mateo 4:17, estábamos buscando, para que podamos ver estos versículos y nos ayuden a entender y ampliar nuestro panorama de qué es el reino de Dios. 4:17, ¿lo tiene? Entonces comenzó, desde entonces, mejor lo voy a leer acá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Así es que, ¿qué es cuando el reino de Dios se acerca a nuestras vidas? Para poder recibirlo, se le recibe con arrepentimiento, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Comenzó a predicar y decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se va a acercar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se va a acercar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se va a acercar. Cuando llega Jesús dice: arrepentidos porque ya ha llegado, ¿qué? Se ha acercado el reino de Dios. Pero fíjese, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cuando uno ve venir el reino de Dios, pues se le recibe con arrepentimiento porque se está acercando y requiere un recibimiento. Por eso quisimos comenzar con ese versículo. Vamos a ver otro y vamos a ir apuntando. Ahí Mateo 4:23, no van a estar muy lejos, todos van a estar así, mire. Mateo 4, Mateo 5, Mateo 6, todos van a estar así seguiditos. Mateo 4:23, vamos a que sea el primero que vamos a apuntar. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y
predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Ok, dice que ¿qué? Que recorrió Jesús toda Galilea enseñando a la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, predicaba el reino y como consecuencia, ¿qué? También había que sanidad. Pero oiga muy bien, ¿usted sabe lo que es sanidad de toda enfermedad y toda dolencia? ¿Sí sabe lo que es la diferencia? Pues sí, pastor, enfermedad es una enfermedad y dolor es un dolor. No, bueno, sí, pero bíblicamente y espiritualmente también no solamente hay sanidades, enfermedades espirituales, sino que también hay dolencias. Entonces, generalmente las enfermedades, pues son parásitos tanto naturales y espiritualmente son enfermedades, pues parásitos espirituales. Y dolencias normalmente se va a referir a heridas del alma o heridas del corazón, para que aprendamos en la Biblia a diferenciar lo que es una enfermedad de una dolencia, ¿ok? Entonces dice, y sanando toda enfermedad y toda, ¿qué? Dolencia, porque alguien puede estar doliente pero no enfermo, ¿verdad? Como alguien que apenas estaba doliente, que no la llevamos al doctor porque estaba doliente pero no estaba enferma, no requirió antibióticos, solamente traía dolor. No puedo decir quién porque se enoja. Ok. Entonces, el reino de Dios, ¿qué? Pues en el cielo, ¿habrá enfermedad? ¿Habrá dolencia? No. Entonces quiere decir que cuando el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Hay sanidad o hay salud. Pues sanidad y salud, porque también salud es, dijimos, ¿de qué? De dolencia, ¿verdad? Sanidad del alma, salud del alma, salud del cuerpo, sanidad de la mente, sanidad del corazón y sanidad del alma. Y por ende también salud. ¿Ok? Entonces, y también, ¿verdad? Bien importante esto, sobre todo los que atravesamos procesos largos de enfermedad, pues es necesario que a veces Dios lo permite, porque usted dice, ¿por qué Dios no me sana? Tantas veces que me ha sanado Dios sin tomar una pastilla. ¿A cuántos Dios les ha dado sanidad sin tomar pastillas, sin ir al doctor? Infinidad de veces. ¿Y cómo esta vez no me quiere sanar? ¿O por qué no me quiere sanar? ¿Por qué le hice? ¿Qué? ¿Verdad? Que estoy pagando. Se pone uno a pensar cosas que no. No. Hay veces que Dios permite, ¿verdad? Que la sanidad se retrase precisamente porque hay un proceso. Pero hay un proceso donde Dios está estableciendo más su reino y extirpando algo más profundo. Por eso a veces la sanidad tarda más. Va a decir, pastor, entonces usted no está en el reino de Dios, ya lleva 2 años enfermo. Calma, pueblo. Por ahí el hermano Joel, el jueves pasado, predicó algo que decía un pastor que queremos mucho, como que a ti te habla Dios, decía, y no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Dice mucho, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces por ahí el hermano Joel andaba dándole al clavo de por qué creemos que todavía estamos en ese proceso de sanidad. Bueno, seguimos porque si no, no nos va a dar tiempo. Adelantito ahí, vemos en Mateo 5:3. No vamos a hablar de estos, no vamos a hablar de las cosas que implican el reino de Dios como en un orden. Las estamos tomando, el único orden que vamos a ver es el que encontramos en el buscador, ¿sí? En el buscador de una Biblia en la aplicación. Ese más que nada vamos a agarrar ese orden. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que agarremos como que aprendamos nosotros a buscar por nosotros mismos, ¿no? A estudiar, a decir, ok, voy a buscar tal palabra en el buscador de la aplicación bíblico para yo ir viendo qué versículos hablan de eso. Entonces ya después, por ejemplo, a lo mejor de aquí vamos a tomar los versículos y de aquí vamos a tomar todo lo que implica el reino de Dios y a lo mejor el domingo ya lo predicamos más ordenado, ¿sí? Pero me interesa que ahorita vayamos como que aprendiendo a nosotros, dice el apóstol, a hacer nuestro propio pancito.
¿verdad? Amén. Ir buscando los versículos y después irlos masticando, elaborando hasta que se hagan un pan bien hecho. Entonces Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿Mateo qué? ¿Mateo 5 qué? 5:3 dice que el reino de Dios, ¿qué dice? Es de los pobres. De los pobres, pero no de los pobres de una limusina, no. De los pobres en espíritu, o sea, de los que creen que no saben nada, de los menesterosos que dicen, Señor, yo sin ti, si tú no me das la revelación, nada soy, nada puedo hacer, ¿verdad? De los pobres en espíritu. Ok, continuamos. Mateo 5:10 también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, Mateo 5:10 dice que el reino de Dios es ¿de los quién? De los perseguidos. O para no poner más, porque híjole, a ver si me va a alcanzar el pizarrón. Seguimos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos, perseguidos, pero por justicia, y obviamente por justicia, se refiere a la justicia de Dios, ¿verdad? Como nuestros hermanos que están siendo perseguidos en Asia y en África, o molestados en alguna parte también de la República Mexicana, porque aquí también hay. De manera, el 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, perdón, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, en el reino de lo que dice Mateo, ¿qué? Mateo 5:19. Mateo 5:19 dice que es grande el que enseña y hace, ¿verdad? Y pequeño, bueno, eso no lo vamos a hacer, Y pequeño el que los quebranta, ¿verdad? Entonces, en el reino en el reino de Dios, en el reino de Dios. El reino de Dios nomás estamos poniendo RD, ¿sale? Ya sabemos que es reino de Dios. Grande el que enseña y hace en el reino de Dios, ¿sí? Ahorita a lo mejor todavía no entendemos, no podemos todavía ampliar lo del reino de Dios. Ahorita que veamos más, ahorita vamos ahí, se va a ir ampliando poco a poco, no se desespere. Luego, en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. En Mateo 5:20 dice que no se puede entrar. No se entra al reino de Dios sí, sin justicia mayor a fariseos. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios requiere justicia, pero no justicia del hombre, sino que requiere justicia, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Amén? Ok, gloria a Dios. Seguimos. Dice Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Es bien conocido.
Mateo 6:33 dice que busquemos ¿qué? Que el reino se debe de buscar. Se debe de buscar. Ok. Mateo 7:21. Alguien que me diga qué dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo el que hace la voluntad de Dios entra. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí me quiero detener tantito. Porque dice esta palabra. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Hay gente que dice, el Señor es mi rey, y hasta canta, mi todo. No, es que Dios es todo para mí. No, yo al jefe lo respeto, pero a la hora de que Dios, por ejemplo, nos pide algo, híjole, ya no estamos tan dispuestos a entregarlo. Entonces, ¿verdaderamente es nuestro Dios? ¿Verdaderamente es nuestro Rey? ¿Qué implica que Dios sea nuestro Dios? Pues que es al único al que le debemos de rendir pleitesía, ¿verdad? Y que le debemos de tener ¿qué? Temor, verlo como Dios. ¿Qué implicaría ver a Dios si yo digo Dios es mi Padre? Si yo digo Dios es mi Padre, ¿qué implica? Que yo lo estoy viendo como un padre engendra, y un padre educa, y un padre dirige. Entonces, si Dios me está dando una instrucción y yo no obedezco, quiere decir que yo no lo estoy viendo como padre. O me está diciendo, a ti te conviene, hijo, oye, hijo mío, pone atención a mis mandamientos, pone atención a mi enseñanza, a mis órdenes, a mi dirección. Y yo no le hago caso, quiere decir que yo no lo estoy viendo como padre. Porque a un padre se le obedece, se le respeta, se le hace caso. Y de cierta manera se le venera como padre, ¿verdad? Entonces, y como maestro, si yo no lo veo como Dios, si yo no lo veo como padre, como maestro menos. Porque cuando tú vas con un maestro a una escuela, a la escuela va el que quiere. Bueno, va uno a veces, a la verdad que uno a veces va obligado, ¿verdad? Cuando uno es niño. Pero ya cuando uno es adulto, uno va porque quiere aprender, ¿verdad? Sobre todo cuando ya acabaste la universidad. Tú quieres seguir aprendiendo porque te gusta, porque quieres aprender. Entonces, uno va a un maestro para aprender. Y el que no pone atención, no hace caso, entonces no le ve ¿como qué? Como maestro. Entonces, Señor, ¿sabemos lo que implica la palabra Señor? Señor es una palabra pues a mi manera de ver, espero no equivocarme, hasta más fuerte que mi Dios. ¿Por qué? Porque uno toma la decisión de decir al Señor, tú eres para mí, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, y no hay nadie como tú. Pero la palabra Señor le está dando a entender que es su amo. O sea que a la palabra que se le dice Señor es porque se está considerando su amo, su dueño. O sea, esta palabra solamente se ocupaba en los esclavos. Estaba yo leyendo en la mañana, vamos a verlo rápido, estaba yo haciendo mi devocional, Salmo 100, ahorita lo voy a decir, está por adelante del 119,
Ahorita les digo cuál es. Yo me alegré, por aquí está. 125. Permítame un segundito. Ah, sí, es el 23, 123. A ti alcé mis ojos, que habitas en los cielos, aquí está. Aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces yo tengo una Biblia, que es mi Biblia favorita, la que me gusta estudiar en las mañanas, que es así de choncha, porque tiene 4 versiones. Entonces cuando yo veo la palabra, dice aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, en otra traducción decía, como la mano de los esclavos miran a su amo para que les dé. Así mis ojos miran, ¿qué? A Dios. ¿Sí? Entonces, siervo se traduce esclavo. Otra decía, me gusta, amo esa Biblia. Iba a decir me encanta, pero no, desencantado. Amo esa Biblia porque también decía criados. Así como los criados voltean a ver la mano de su señora para que les dé. Así. Entonces decir, por eso Jesús agarra y dice, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Sí? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Así? O sea, no todo el que me diga, yo soy tu esclavo, yo soy tu esclavo. Yo soy tu criado, yo soy tu criado. No todo el que diga, el que hable. O sea, está diciendo claramente, ¿verdad? Que Dios no se fía de las palabras, sino de los hechos y de las acciones. Pero yo quiero hacer énfasis, hermano, porque es que ¿sabe cuándo va a ser el día en que verdaderamente podamos decir, Señor, Señor, ay, por favor, híjole, mi pastilla. Perdonen las redes sociales, esta hora es mi alarma de mi pastilla y se me olvidó. Gloria a Dios. De lo bueno que me recordó la alarma. ¿Qué les estaba yo diciendo? Ah, sí. El día que verdaderamente le vamos a poder decir al Señor, Señor, es cuando lo que estábamos hablando el sábado, de que nos llenemos de información, de saber, y que logremos comprender, y hasta que después de comprender logremos hacer, ¿qué? Someternos en amplitud a su reino, solamente hasta que avancemos, inclusive en varios escalones, ¿verdad? Escalafones de entendimiento y de libertad, solamente hasta que de verdad digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Casi que como cuando llegó Cristo a la cruz, o casi que como cuando llegó Pablo, y dijo, yo ya estoy para hacer Dijo otra palabra, ¿no? Dijo derramado en libación, algo así, ¿no? ¿Sí? Yo ya estoy para hacer. Creo que sí dijo sacrificado, ¿no? No me acuerdo. Debe haber varias, ajá. Yo ya estoy para hacer, o sea, él dijo, yo ya soy fruto para ser machacado. Yo ya, como Esteban. ¿Sí? Como el vino, como las uvas listas para el vino, ya hasta que verdaderamente le vamos a poder decir al Señor que es nuestro Señor, que Él es el que manda en nuestra vida y que nosotros no. Es bueno declararlo, decirlo. ¿Por qué? Porque eso va a ir haciendo mella dentro de nosotros. Por eso estamos viendo aquí lo que implica el reino, porque
implicando, viendo lo que implica el reino, vamos a tener conocimiento, vamos a tener sabiduría. Pero cuando nosotros sigamos trabajando en este conocimiento, vamos a llegar a la comprensión. Y una vez que pasemos de la comprensión, vamos a poder, ¿qué? Hacer que verdaderamente estemos viviendo dentro del reino de Dios. Ahora, no hemos llegado y no sé si vamos a llegar, pero el reino de Dios implica principalmente tres cosas. Verlo, o tiene como tres niveles principales. Verlo, entrar y heredarlo. ¿Sí? Ahorita y las vamos a ir también apuntando. Dentro de aquí está. Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguimos entonces. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces el que hace, no el que dice, sino el que, solo el que hace la voluntad, no el que dice. Ok, dice otro. Al Dios enseñando. Ese ya lo vimos, sanidad. Yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado, ese ya. Mateo 11:12. Por ahí que me puede leer Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que el reino de Dios, ¿qué? Solo los violentos lo arrebatan. ¿Pero qué violentos? Los violentos espirituales, no los violentos violentos. Yo conozco varios hermanos, ¿verdad? Inclusive, pues oramos también porque traemos raíces de eso, de violencia. Son bien violentos, pero no, aquí está hablando de la violencia que espiritual, de los que arrebatan promesas, de los que arrebatan con fe, ¿verdad? Como David para matar a un gigante. Era un gigante dentro de nosotros, para romper una piedra de dentro de nosotros. Así de decir, yo voy a acabar con este odio y yo voy a perdonar a esta persona. Y la perdono y no me importa ya lo que hizo, ya no me interesa saber más que esto, que me fastidie el pasado. Yo decido hoy perdonarla y saco esa herida de mi ser y lo saco y verdaderamente la perdono y la suelto y la dejo. O sea, es cuando usted quiebra piedras, pero así como con cañón, con una bala de cañón, y rompe cosas en su vida que no había podido romper. Eso es un violento espiritual. El que dice, yo hasta aquí ya le di lugar a la tristeza. Yo desde aquí en adelante, tristeza, yo nunca más te vuelvo a ver. Nunca de aquí en adelante, nunca más tristeza me vas a volver a fastidiar, porque de aquí en adelante yo me comprometo con Dios y con mi alma, con mi ser, y con todo, a rechazarte de aquí en adelante. Tristeza, menosprecio, odio, ira, bueno, con muchas cosas. A eso se refiere un violento, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos se requiere, ¿qué? Valentía, se requiere violencia espiritual. Amén. Todavía no vemos bien lo que implica el reino de Dios, pero va poco a poquito. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera dice Mateo 10:12-28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice que en el reino de Dios hay ¿qué? Libertad. Libertad de todo espíritu, todo demonio. Cuando hay un espíritu malo o un demonio dentro de una persona, es porque ahí está viviendo el mismísimo reino de Satanás. Pero aquí dijo Jesús en Mateo 12:28 que si por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios, ¿sí?
ha llegado, ¿verdad? Por eso se le recibe con arrepentimiento y cuando llega, echa fuera a los demonios, como el cantito, como el corito que dice, ¿cómo dice ese corito? El que reprende a los demonios y calma la tempestad. Perdón, es que yo soy del 2006 para acá. No, digo que nací de nuevo, no creo que de ese año nací pero de nuevo. ¿Cómo va ese corito, pastora? Pero para hoy, pues. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, canta la... Pues por eso estoy pidiendo ayuda, hermana, por ejemplo. Por eso estoy pidiendo ayuda. La hermana se convirtió en el 70... No, yo en el 2006. Y luego en una iglesia media liberal. Bueno, eso ya es otra cosa, pero bueno. Bueno, ya, gloria a Dios. Lo siento, perdón, hermana, ya. Perdón. Seguimos, mejor seguimos. Por eso yo pedí ayuda, por eso. Él respondiendo les dijo a Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿sí? Entonces, el reino de Dios el reino de Dios es para los que le sirven, porque aquí a los discípulos les está dando los misterios, amén. Pero es Mateo, ¿qué? 13:11. Mateo 13:11. Es para servidores o discípulos. O discípulos. Para recibir misterios. Así es que si usted quiere saber los misterios, tiene que servir a Dios, como nuestra hermana Sara, ¿verdad? Ella está sirviéndole al Señor y busca. Y mire, le da revelaciones bien padres, gracias a Dios, y encuentra, porque sirve y busca. Si usted busca y no sirve, no va a haber miel, nos decía acerca de la revelación ahorita en el tiempo de las ofrendas. Amén. Ok. Mateo 13:24, déjenme ver si es ese. Bueno, es la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, pero ese no lo vamos a poner, porque habla de la mala semilla que permitimos sembrar y de la buena. Ese sí, Mateo 13:31. ¿Quién me lo lee, por favor? Híjole, me voy a ir para acá. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ajá, síguele. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Amén. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok.
en el reino de los cielos hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no está el reino de los cielos. Porque la semilla de mostaza es una de las semillas más microscópicas, más pequeñas que hay y que pueden haber en la tierra. Pero casualmente, no todas las semillas llegan a ser, ¿qué? Árboles. Solamente llegan a ser hortalizas. ¿Sí? Por ejemplo, el maíz es una semilla, crece el maíz, llega una hortaliza y se acabó. Pero la de mostaza, después de ser hortaliza, ¿qué cree? Se convierte en árbol. No hay muchas semillas, no sé si haya más, aparte de la de mostaza, que sea la única que se puede convertir en árbol. No sé cuántas haya, si haya más. Sí, pero si hay más, es de las pocas. Y si no es que es la única, que tiene la capacidad de convertirse de semilla en hortaliza y de la hortaliza en llegar a árbol. La mayoría de las semillas, repito, solamente llegan a hortaliza. Entonces, el reino de ahorita nada más estamos viendo lo que implica, ¿verdad? Porque hablar de eso es, o sea, nuestro apóstol apenas predicaba que nosotros éramos, pues que éramos prácticamente huérfanos, sin Dios, ¿verdad? Huérfanos sin Dios, y que Dios nos adoptó como hijos suyos. Entonces, fíjense que nosotros, de ser seres humanos, de ser polvo, de ser tierra, dice que nos dio la potestad, la autoridad para poder llegar a ser hijos de Dios. O sea, llegar a ser de la familia de Dios. Por eso, de ser una cosa tan minúscula, pero nosotros nos tenemos que evolucionar, ¿verdad? De ser, ¿qué? Por ejemplo, de ser creyentes, ¿pasar a qué? Oyente, creyente, o creyente, vamos a decir sembrador o creyente, discípulo. De ser discípulos del Señor, fíjese, en el discípulo todavía no eres. En el discípulo todavía no eres mucho. ¿Después qué? Siervo. Cuando ya eres siervo, digamos que ya llegaste como a hortaliza. Cuando ya llegas a ser siervo, o sea, esclavo. Pero ya llegando a ser esclavo, siervo, ya cuando llegas a ser amigo de Dios, entonces ya es como si ya fueras, ¿qué? Como un árbol. Ya, para hijo de Dios. Verdaderamente hijo de Dios. O sea, hijo de Dios es ya la persona que de verdad atravesó y pasó todo para llegar a cumplir con el requerimiento de ¿qué? De iglesia novia. Y inclusive le podría yo decir que inclusive pues no lo quisiera decir, pero ya los ministerios primarios, ¿verdad? Los 5 ministerios, pues, es un rango pues mayor también de crecimiento, ¿verdad? Aunque, bueno, y es otra evolución. Y pues igual no todos, ¿verdad? Si no todos tienen un llamado primario, pero Dios le da la oportunidad a cualquiera, inclusive, de llegar a ¿qué? Con la gracia poder llegar a evolucionar a ese grado. Amén. Creo que ya no me va a dar tiempo de seguir con los demás. Ya no me va a dar tiempo de seguir con los demás. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y yo creo que el domingo le seguimos. Ahorita me ayudas, hermana, a tomarle
¿Una fotito? Déjeme ver, Nada más déjeme terminar con este. Mateo 13:33. ¿Quién me lo lee? Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No me lo quise saltar porque igual que en el 31 hay crecimiento. Y en este también hay crecimiento. ¿Por qué hay crecimiento en ambos? Porque hay vida. No sé si usted sepa que la levadura son como bacterias vivas que crecen y hacen esponjar la masa, ¿verdad? Entonces, estos dos implican crecimiento, tanto el de la levadura como el de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, en el reino de Dios, que el reino de Dios implica crecimiento. Cuando algo no está creciendo, quiere decir que algo está mal. O dijera el apóstol, hay chamuco encerrado. Hay chamuco encerrado si no hay crecimiento, ¿verdad? Y quiero terminar dándole la definición del reino que encontramos con ayuda de, usted sabe, de la tecnología. En el contexto religioso, reino, en un sentido religioso o espiritual, el término reino implica conceptos abstractos. Autoridad divina, el reino de Dios o el reino de los cielos no se refiere necesariamente a un territorio físico, sino a la esfera de autoridad, el reinado o la soberanía de Dios. También puede ser un estado espiritual, puede implicar un estado de justicia, paz y gozo, felicidad espiritual. O en algunas interpretaciones el cielo o la vida después de la muerte. ¿Sí? O sea, ahí se está refiriendo al reino futuro, cuando todo acabe. En pocas palabras, ¿verdad? Dice, en resumen, lo que implica un reino es fundamentalmente la idea de autoridad, dominio o clasificación dentro de un ámbito específico, ya sea geográfico, biológico o espiritual. Pero lo que sacamos de aquí, de la definición del reino de Dios, del concepto religioso, es que, como lo dice aquí, dice, no se refiere necesariamente a un territorio físico, sino a una esfera de autoridad. O sea, es aquel dominio donde Dios domina, pero de manera ¿qué? Espiritual. ¿Y dónde domina Dios de manera espiritual? Primero en los cielos, donde está Dios, el reino celeste, Él domina. Así es que el reino celestial domina. ¿Y aquí en la tierra dónde domina? En nuestros corazones. ¿Completamente? No. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Dónde? En la parte del territorio, del terreno espiritual que le hemos cedido. En donde no le hemos cedido, por ejemplo, yo digo, no quiero perdonar, yo no voy a perdonar a fulano, yo no voy a perdonar a sutano, a sutana. No voy a perdonar a mis padres, no voy a perdonar a mi abuela. No voy a perdonar a ese infeliz, a esa que me engañó. Ahí no está el reino de Dios. En esa parte de nuestro corazón no está el reino de Dios. Puede estar en otra área. Puede estar, pero peligra. Porque así como ya hemos visto también en otros, que el reino de Dios es como una semilla y que va creciendo dentro de nosotros, si no buscamos que el reino de Dios crezca dentro de nosotros, el problema es que también hay otra semilla que comemos, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comerla, a escuchar. Los que escuchan, por ejemplo, música del mundo,
Se están, ¿qué? Ministrando. De dolor, de emoción, ¿eh? Sí, de lo que se escucha en la letra. Emoción, tristeza, dolor o venganza, muerte, odio. Nomás las de Paquita. Sexualidad, las de Paquita, ¿verdad? Están bien matadoras. Alimaña. Ve, no, mejor ni canto. Desecho de... Imagínense, ¿no? Es que había un barcito que estaba enfrente de donde vivíamos, hermana, por eso. Dice que no me sé el de la hermana aquí, que no me sé el corito, pero bien que me sé la de Paquita. Hermano, a mí no me gustan los Tigres del Norte, y luego me rezumban en la oreja cuando están los albañiles trabajando, y en la noche estoy cantándolos, porque las semillas, hermano, todo lo que uno escucha, es una semilla que aunque no quieras tú escucharla, te contamina. Ahora, no es que seamos los santos. Ay, soy santo, no me quiero contaminar. No, es que porque quiero ser santo, me quiero descontaminar. Y a veces la sociedad no coopera, ¿verdad? Cuando se pasa en el alto y yo voy a pasar, ay, si me sabe que me quiere salir el reino de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios es el ámbito donde Dios domina en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Qué es el alma? Las emociones. Y donde no está el reino de Dios, pues hay lo contrario. Amén. Y vamos a ir todavía ampliando más lo que implica el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a dar gracias. Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Espere el domingo la segunda parte, porque el jueves predica nuestro hermano Fue. Y que Dios le bendiga.